Listo, gracias. Bueno, damos la bienvenida a todos, Dios les bendiga. Les saludamos desde la iglesia Ágape, aquí al sur de la capital. Estamos en el cantón de Desamparados y nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana y a eso de las 10:35, 10:40. Bueno, hoy vamos más temprano, 10:30. Vamos y salimos al aire con el consejo de la palabra del Señor. Anhelamos con todo nuestro corazón que usted sea bendecido a través de la palabra. Estamos para servirles. Usted que no se está congregando, le animamos a que lo haga. Dice el Señor en su palabra que no solo de pan, cuando habla de pan, habla de lo natural, del cafecito, del almuerzo y de la comida, que no solo de eso vivirá el hombre, sino de toda palabra, su Biblia, la palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está todo lo que el Señor espera que usted pueda recibirlo para beneficio suyo y obviamente para los que están con usted también. Pero también, así como hay derechos para usted, hay responsabilidades de las cuales usted se va a ver comprometido a cumplirlas, porque todo en el Señor está comprometido, está condicionado. Si usted lo ama a Él, Él lo ama. Si usted lo rechaza a Él, Él te rechaza. Si usted lo busca a Él, usted lo va a encontrar. Bueno, usted es el que decide, ¿verdad?, hasta dónde quiere llegar con su vida. Hoy vamos a hablar de un tema que una hermanita, días atrás estuvimos hablando del tema de la oración, que un hermano nos pidió que hablara, y una hermana nos preguntó: pastor, ¿y los cristianos debemos ayunar? Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de el ayuno. Son temas que en la actualidad pues muy poco se hablan, pero que están plasmados aquí en la palabra del Señor. Es parte de la doctrina que el Señor ha dejado a la iglesia cristiana, pero que por tantas razones el pueblo cristiano y principalmente nosotros los líderes hemos agarrado otros rumbos y hemos olvidado algo tan importante que nos va a ayudar a nuestro acercamiento, nuestra intimidad, nuestra relación con el Señor. Vamos a leer unos pasajes, unos versículos de la palabra del Señor. Ahí en Zacarías, capítulo número 7, vamos a leer dos versículos, el 5 y el 6. Dice así la palabra del Señor: habla a todo el pueblo del país, traduzcámoslo, habla a todo el cantón de Desamparado. No, habla a los 51.100 kilómetros cuadrados de Costa Rica y a los sacerdotes diciendo, es una pregunta: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, pregunta, ¿habéis ayunado para mí? Versículo número 6. Y cuando coméis y bebéis, pregunta el Señor, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Papito, muchas gracias te damos en esta hora y deseamos, Señor, que tu palabra pueda caer en tierra fértil y que pueda dar, Señor, fruto al 100% en cada uno de nosotros, cumpliendo el propósito por el cual usted la ha dejado, Señor, su palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanitos, acá los hermanos de la iglesia local, y usted que nos está viendo por Facebook, ahí va a tener la oportunidad, de poder escucharnos, vernos, y por qué no, que usted también pueda invitar a otras personas. Ahí queda grabado y que usted pueda compartirlo. Ya después de mediodía lo subimos a nuestro canal en YouTube, ahí lo puede encontrar también para que lo pueda compartir con otras personas. En la Biblia el ayuno se refiere a la disciplina. Cuando hablamos de disciplina es algo al cual estamos hablando del pueblo de Dios. Entonces, y como estamos hablando del pueblo de Dios, vamos a referirnos al cristianismo.
a los que decimos que somos cristianos. Cristiano, Romanos 8:9 dice que cristiano es el que tiene el Espíritu de Cristo. El que no lo tiene, no lo es. El que una persona haya nacido con una herencia religiosa, eso no lo hace cristiano, no la hace cristiano. Cristiano es aquel que ha reconocido su condición de vida, de pecado, y que necesitaba o necesitó en determinado momento arrepentirse, pedirle perdón a Dios y desde ese momento entonces entablar una relación con nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese momento. Ahora, del tema que vamos a hablar es parte de la disciplina que un nacido de nuevo debería de tener, porque la palabra del Señor nos invita, nos insta a que debemos de participar de las cosas que nuestro Señor Jesucristo, no solamente como una mención, sino como parte del estilo de vida que debían de tener, en este caso, los cristianos. En la Biblia el ayuno se refiere entonces a la disciplina de abstenerse de alimentos con propósitos espirituales y se relaciona obviamente con la oración. El ayuno siempre va acompañado de oración. Permítame recordar de los años 80, cuando con 17, 18, 19 años nos decían en la iglesia que teníamos ayuno congregacional. ¿Te recuerdas, Arturito? Cuando nos invitaban 5 de la mañana, ya estábamos en la iglesia, jovencitos, 18, 17. Arturo y yo somos de la misma edad. Obviamente él se ve mayor que yo, pero era un deleite, era algo precioso. Número uno, el compartir con los hermanos, era algo lindo, ver la iglesita. Solo imagínense, era una casita vieja. En el año 88 se pagaban 1.500 colones de alquiler. Oiga, pero esa casita era un lugar donde llegábamos jóvenes de esa edad y éramos los líderes y buscábamos la presencia del Señor. Un tiempo lindo. Y obviamente el ayuno era abstenerse de alimento. Muchas veces lo hacíamos hasta mediodía, se hacía hasta las 3 de la tarde, se hacía hasta las 6 de la tarde. Hubieron días que lo hicimos más prolongados, y iba acompañado de la enseñanza de la palabra, iba acompañado de la oración, orábamos. El propósito del ayuno era consagrarnos más al Señor, llenarnos más del Señor, buscar más del Señor. Porque incluso, escúcheme, en ese asunto de tener una disciplina del ayuno, era algo que usted sabía que se alistaba con anterioridad, con tiempo, de saber tal día, en este caso lo hacíamos los sábados, el sábado ya se sabe que no tomamos alimento. Pero no era algo sacrificial, más bien era un deleite, algo en el que sabíamos que íbamos a estar en un tiempo en la casa del Señor. Vale que no habían ni celulares, ni nada de esas cosas que distraían tanto, porque ahora la gente se preocupa, es que si no tengo el teléfono y si me llaman y si se quema la casa, que se queme, mejor va a tener una casa nueva, no sé cuánto lo va a tener, pero que se queme. Pero es una preocupación, una zozobra en la que se vive hoy, que lastimosamente no le damos, no buscamos. Y dije al principio, no le damos el tiempo que necesitamos darle al Señor. Entonces, por lo menos en los años 80, cuando se decía en la iglesia ayuno congregacional, era un tiempo de fiesta, era algo lindo. Una hermanita llevaba arrocito con pollo, otra hermanita llevaba empanaditas, qué sé yo, algo liviano así para que no cayera muy pesado. Era un tiempo especial. Bueno, permítame hablarles de varios tipos de ayuno, pero obviamente recuerden que siempre la parte del ayuno, ahorita vamos a ver varios pasajes, la parte del ayuno siempre lleva el propósito de un acercamiento, de una relación más íntima con el Señor. Está el ayuno normal. ¿Cuál es el ayuno normal? Es aquel que uno se abstiene de todo alimento sólido y líquido, pero obviamente no de agua. ¿Por qué? Porque el agua se necesita. Hay personas que padecen, y más en esos tiempos, de tantas enfermedades y principalmente la diabetes, que necesitan estar comiendo un poco más seguido o por lo menos sus comidas a tiempo. Otros porque ya la mente está
cafeinada, que no pueden abstenerse de un día de café, porque les revienta la cabeza, les revienta el estómago, les revienta todo. Y digo eso porque aquí en Costa Rica es tradición y obviamente la mayoría, la inmensa mayoría de los costarricenses, si no toman café a determinada hora les duele la cabeza. Esa es una disciplina de tomar café. Entonces, eso sería una buena parte en este caso. Recuerden esto, yo sobreentiendo y estoy plenamente seguro que algo natural que usted haga no lo va a hacer más espiritual. Eso sí se lo digo. El que usted deje de tomar café o un desayuno, a usted no lo va a hacer más espiritual. Eso métaselo en su cabecita. Eso es igual también como cuando la gente que practica el rociar de aceite las paredes. Eso no va a hacer nada. Más bien ni le eche aceite porque va a manchar sus paredes y de nada le va a servir, porque el aceite no sirve de nada. El que la palabra del Señor diga que unjan a los enfermos, repito, esto era en aquellos tiempos cuando los aceites eran medicinales y obviamente servían para una y para otra enfermedad. No es el mismo de aceite y menos los que venden en las farmacias y las marcas que ustedes conocen. Eso no tiene ningún efecto, ni que se lo eche a la casa, ni que se lo eche en la cama al marido, ni que bañe a los hijos, ni que unja el carro, ni que unja la puerta de la casa. Eso no sirve de nada, eso es fetichismo, eso no sirve de nada. Pero es que el Señor le dijo a Moisés, ¿a quién? A Moisés. ¿Y por qué? Porque venía la muerte y tenían que estar ellos protegidos, porque el ángel de la muerte iba a pasar ahí, y las casas que tenían su puertita, el marco de la puerta manchado con sangre que el Señor le había dicho, entonces a ellos no lo iba a tocar. Pero esa es una situación que vivió el pueblo de Israel. No es que usted ahora va a agarrar el perro o el gato, lo que usted más quiera, lo va a matar y va a manchar la casa, o va a manchar la casa de aceite. Eso no va a ser así. Ahora, la muerte, no reprenda la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es parte de la vida. Imagínense que ayer nos hubiéramos puesto, cuando mi tía agonizaba, yo reprendo todo espíritu de muerte, como he escuchado a varios líderes y principalmente en los medios de comunicación. Reprendo la muerte. ¿Cómo va a reprender la muerte si el Señor dijo que está establecido que el hombre muera una vez? No reprenda la muerte. Lo principal de la muerte es que el que se va a morir, que esté preparado para irse con el Señor. Eso es lo más importante. No importa de qué se vaya a morir, de lo que sea, o de la enfermedad que sea, lo importante es que esté preparado para irse con el Señor. Como dijo Pablito, el vivir es ganancia. ¿Cómo es? El vivir para él es Cristo, pero el morir es ganancia. Y lo dijo también otro hombre que estaba sufriendo a cabalidad. ¿Qué mejor el día de la muerte que el día de la vida? Pero la inmensa mayoría de cristianos le tienen miedo a la muerte. ¿Y saben por qué es? Porque todavía no hay seguridad a dónde van a ir a pasar su eternidad. Entonces les decía que nada de las cosas que naturalmente hagamos nos va a surtir algo espiritual. Pastor, pero entonces usted se contradice. No, ya vamos a ver a las personas que lo hicieron y cuál era el propósito del ayuno, porque es que mucha gente ayuna para que el marido se convierta, mucha gente ayuna para que los hijos se conviertan, mucha gente ayuna para que le den un trabajo nuevo. Nada personal, mucha gente ayuna para que tengan carro nuevo, mucha gente ayuna para que les crezca el pelo. O sea, ayunan con cosas que creen que van a impresionar al Señor, o que gritando y es que no me quiero adelantar a lo que vamos a ver. Pero el primero de los ayunos es el abstenerse de alimento sólido y líquido, pero no dejar de tomar agua, porque el cuerpito necesita hidratarse. Hay un segundo que es el ayuno absoluto. Vamos a leerlo en Esther, capítulo 4, versículo 16, que era un ayuno absoluto de todo, de comida, de fresco y de agua. No había absolutamente nada. Esther, libro de Esther, si no lo tiene, apúntelo por lo menos, y dice así: Esther le dijo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Había un propósito. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Dice, y ayunad por mí. Había un propósito. ¿Cuál era? Ayunar por Esther. Tiene que leerse toda la historia.
ayunad por mí. Y les dice así: y no comáis ni bebáis en 3 días. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y dice Esther: y si perezco, que perezca, no hay ningún problema. Pero les digo: ayunen por mí 3 días, 3 noches, seguidito, sin nada, sin agua, ni nada. Tal vez usted dirá: 3 días sin nada de nada. 3 días sin nada de nada. Sí se puede. Tiene que haber un propósito. Esta muchacha lo que iba a hacer era de vida o muerte. Se iba a presentar delante del rey, que era prohibido que una mujer, incluso ni la propia esposa, podía presentarse delante del rey si el rey no daba el permiso. Y esta mujer les dijo: pongan a toda la gente a orar y ayunar y a orar. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar clamando, iban a estar en una actitud de búsqueda, de súplica delante de su Señor. ¿Para qué sirve el ayuno? Para acercarnos más a Dios, para estar un tiempo más íntimo con el Señor, para llenarnos más de Él. ¿El ayuno te va a llenar más? No, el Señor es el que te va a llenar más. Tu búsqueda, tu sinceridad, tu sometimiento, al Señor. Ella dijo: ayunen por mí, mis doncellas y yo vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Y si perezco, perezco, no importa. Al estilo Sadrach, Mesach y Abednego. Eso sí, tómalo en cuenta, que no vamos a adorar tus dioses ni vamos a doblar nuestras rodillas delante de esas imágenes. O sea, gente que realmente ayunaban. En el caso de ellos, ¿se acuerdan el trato que hicieron estos muchachos con el hombre eunuco, el jefe de ellos? Les dijeron: no nos den comida ni las bebidas del rey, solo dennos legumbre, ensaladita y agua, y van a ver que el rostro de nosotros va a ser diferente. Ahora vamos a ver un pasaje ahí de Daniel. Escuche, esta clase de ayuno no debe de durar más de 3 días, esta clase, ya que el cuerpo comienza a deshidratarse. Moisés, escuche, Moisés y Elías practicaron el ayuno absoluto, Moisés y Elías, por 40 días, pero solo bajo condiciones sobrenaturales, ¿verdad? Ya es algo muy de ellos. Yo hoy no les puedo decir: hermano, a partir de mañana entramos en ayuno y oración por 40 días. Y porque le vamos a ganar al COVID, ¿verdad? Obviamente no. Esa gente lo hizo. Pero si nos ponemos a hablar, ¿quién era Moisés? ¿Quién era Elías? Vea lo que dice Éxodo 34, 28. Apúntelo por ahí. Y él estuvo allí con Jehová, Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Éxodo 34, 28. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Solo imagínese usted la preparación espiritual en la que Moisés se encontraba cuando el Señor le dio las tablas de los 10 mandamientos para su pueblo. Dice que el rostro de Moisés resplandecía. Hubo el momento en que tuvo que taparse porque irradiaba la gloria de Dios en el rostro de Moisés. 40 días, 40 noches, 0 pan, 0 agua, 0 nada. Y nosotros con el café de las 10 ya estamos críticos, ya estamos mal, ya tambaleamos, ya nos desestabilizamos. Pero cuando hay un propósito, en este caso de buscar la presencia del Señor, esto está por demás. Ahorita vamos a ver las condiciones. Les leí Éxodo 34, 28. Dice Deuteronomio 9, 9. Moisés dijo: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Le está diciendo al pueblo. Cuando yo fui a la presencia del Señor a recibir sus mandamientos, estuve 40 días, 40 noches
sin comer absolutamente nada, porque iba a estar delante del Señor, en una pureza absoluta, en una intimidad absoluta con su Señor. Una cita más, Deuteronomio 9:18, dice: y me postré delante de Jehová como antes. O sea, ya era algo de él postrarse delante del Señor, 40 días y 40 noches, postrado. Hay una actitud que los reyes practicaban, principalmente los sacerdotes, que era cuando tenían una súplica especial por el pueblo o por alguna persona, que ellos vestían, dice, de cilicio. El cilicio era una vestimenta especial. Vamos a poner como ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, esos sacos donde traen la harina para hacer el pan, ese tipo de saco, algo así parecido, ellos le metían unas puntas, como clavos, puntas, de lo que usted pueda imaginarse, y en eso ellos se metían. Y entonces la actitud de ellos era estática, cero movimiento, porque en el más mínimo movimiento que ellos hicieran, esas puntas se les iban a clavar en el cuerpo. Eso era, por decirlo así, castigar el cuerpo, disciplinar el cuerpo, y una señal de humillación delante de su Señor. Entonces, cuando ellos dicen que se vestían de cilicio, de ayuno y oración, era un sometimiento, mis hermanos, al 100%, donde, por dicha, no habían celulares, no había nada que los distrajera, y donde sabían que había que someterse a la presencia del Señor. Dice Moisés que él estuvo 40 días y 40 noches delante de la presencia del Señor. Y dice: a causa de todos vuestros pecados que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. O sea, esta actitud también Moisés la hizo para pedirle perdón al Señor por el pecado que el pueblo había hecho de ir tras otros dioses falsos, construir un becerro de oro y adorarlo y todo eso. Moisés, mientras el pueblo se desenfrenaba, Moisés estaba delante de la presencia del Señor, buscando al Señor y estar. Y lo más, ¿qué les dijera? Como dice de esto de que hayan visto al Señor cara a cara, se habla de Moisés. Dicen que Moisés vio al Señor cara a cara. A Dios nadie lo puede ver porque Él es espíritu. Pero cuando habla de esto para darnos una enseñanza fisiológica, es que Moisés pudo hablar directamente con el Señor. Es de los pocos que se habla en la palabra del Señor que pudo hablar con Él, que pudo, y que Dios le hablaba y le respondía también. ¿Por qué? Porque es que estar en la condición de búsqueda, de sometimiento y todo eso, vean que yo lo que quiero es llevarlos por la línea de que el ayuno es para acercarte más a Dios, para ser más consciente de nuestra relación con Dios, una purificación nuestra delante de nuestro Señor. Dejemos a Moisés y hablemos de este otro hombre. Primera de Reyes 19, 7 y 8. Dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Dice: y se levantó Elías, se levantó pues y comió y bebió. Y dice: y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Moisés estaba postrado, pero iba huyendo porque lo iban a matar, lo querían matar, salió huyendo. Y entonces dice que caminó 40 días y 40 noches donde no comió ni pan ni agua. Solo imagínense la condición física en la que pudo haber estado él debilitadamente, pero espiritualmente estaba demasiado fuerte, estaba muy robusto espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque iba en su caminar, pero iba en su íntima relación con el Señor. Esto nos tiene que hablar a nosotros, que aún caminando, aún manejando, aún cocinando, limpiando y todas las cosas que podamos estar haciendo, podemos estar en nuestro caminar con el Señor. Papito, yo te alabo porque tú eres bueno, Señor. Padre, a pesar de que estoy atravesando esto, Señor,
Aquí voy, Señor. Todavía sé que puedo más, pero aquí me estoy esforzando, Señor. Aquí, Señor, veo hacia adelante, no me distraigo con nada. Señor, gracias porque aquí voy avanzando. Papito, gracias. Y lo que decía Pablito, orad sin cesar, todo el tiempo en esa comunión con el Señor. Aquello lindo, aquello que no le prestas oído a chismes y tonteras y malas palabras y estar viendo tonteras y estar oyendo peores cosas. No, algo lindo, algo precioso, algo en lo cual usted sabe que está caminando, para que se imagine cómo Moisés estuvo 40 días ahí postrado, cómo este hombre caminó 40 días. Para eso sirve el ayuno, para eso sirve la oración, para eso sirve. Pero obviamente ahora hay mucha distracción, pantallas, humos, de todo, en lo cual ya ayunar, por ejemplo, yo les digo a ustedes, hagamos ayuno el próximo domingo, no va a dejar plata, eso no es negocio, no deja plata. Lo que va a dejar son gastos, porque va a haber que darles de comer al final que termine el ayuno. Pero si lo vemos en signos de colones, será una inversión. Y si lo vemos espiritualmente, vamos a encontrar hombres y mujeres más cerca de la presencia del Señor, que es lo que anhelaríamos todos, ¿verdad? Ok, ese es en el ayuno que les hablaba, el ayuno absoluto, donde no comieron pan, agua, absolutamente nada. Un ayuno parcial es la restricción de la dieta en vez de abstención, que era lo que les hablaba acerca de Sadrach, Mesach y Abednego. Pueden buscarlo en Daniel capítulo 3, ese es otro tipo de ayuno. Dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron, en este caso dice, 3 semanas en las que ellos estuvieron ahí. No debemos pensar que cuando ayunamos y oramos, escuche, no, quítese eso que le mal enseñaron, de que cuando usted ora y ayuna, a usted lo hace merecedor de que usted puede pedirle lo que quiera al Señor. El ayuno y la oración no es para pedirle al Señor. Por lo menos de lo que vemos de estos hombres que les estoy poniendo de ejemplo, no lo están haciendo para beneficio personal, ni para enriquecerse económicamente, ni para ninguna de estas cosas, sino más bien para pedir el favor de Dios, para que Dios se fijara en ellos, para que Dios los usara, para que Dios los tratara como sus instrumentos, que aun cuando lo fueran a matar, en el caso de Elías, Él lo iba a proteger, Él lo iba a guardar, Él lo iba a alimentar, Él iba a hacer todo por causa, en este caso, de su siervo Elías. Lo respalda también contra aquellos que adoraban a los Baales, dejándolos en un ridículo total, pero había que ver que era un hombre que estaba, como decía él: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Una buena meta a seguir, hermanos. Una buena meta. Nunca piense que su ayuno que usted pueda hacer le da honores a usted para pedir lo que usted quiera. El ayuno no es para hacer negocios con Dios. El ayuno es para que usted pueda crecer espiritualmente en su relación con Dios. Zacarías 7, 1 al 6. El ayuno que Dios reprueba, o sea, que no acepta. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: oiga, lloraremos en el mes 5, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Ya era una práctica para ellos, era una costumbre, siempre, era una disciplina, que siempre que estaban apremiantes, en necesidad, lo que primero que decían era: vamos a ayunar para pedir el favor de nuestro Señor, vamos a ayunar para pedir el auxilio de nuestro Señor, vamos a ayunar para que el Señor nos defienda, porque sabemos que solo nos va a ir mal. Necesitamos
la protección de nuestro Señor. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, oiga lo que dice, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, era una costumbre de que siempre en estos meses, en el 5º y el 7º, se celebraban con ayuno y oración, acercamiento a su Señor. Pero les dice en forma retórica y de pregunta, cuando lo hicieron estos 70 años, signo de pregunta o de interrogación, les dice el Señor, ¿habéis ayunado para mí? Esa es la pregunta. Estos años, estos 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia, todos estos años que ayunaron y lo hicieron en el 5º y en el 7º mes, el Señor les dice, ¿habéis ayunado para mí? Esos ayunos eran para mí. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué entendemos nosotros por eso? Que todo lo que hacían ellos, si bien es cierto, lo hacían como una costumbre religiosa, pero el Señor nunca estuvo de acuerdo, no por el ayuno, sino en la actitud en la que ellos lo hacían. El ayuno era, es y seguirá siendo bueno en cuanto a su relación con Dios, su búsqueda, con Dios. Pero lo malo que el Señor ve es la actitud con la que la persona hace ese ayuno, la intención con la que esa persona hace ese ayuno. Yo voy a ayunar para que el Señor me dé esto, yo voy a ayunar para que el Señor suelte esto, yo voy a ayunar para que el Señor abra esta puerta, yo voy a ayunar para que las ventas me vayan bien. No haga eso. ¿Que acaso el Señor es un mercader? Ay, sí, mejor coma tranquilo, café y pan y lo que quiera, y no crea que por eso le va a usted a torcer el brazo al Señor a su favor. No, si el Señor les está diciendo, oiga, qué memoria la del Señor. En estos 70 años que estuvieron ahí, ¿ustedes ayunaron para mí? ¿Realmente ayunaban para mí? Es la pregunta. Si usted en algún momento va a hacer un ayuno, ¿para qué lo va a hacer? ¿Para tener una más íntima relación con su Señor o simplemente porque necesita algo? Quítese esa idea evangélica de su cabecita de que cuando usted ayuna y ora, entonces el Señor va a comenzar del pasaje que usan, bueno, eso va con otra dirección, pero que el Señor va a comenzar a abrir las ventanas de los cielos para darle todo lo que usted necesita. Hay gente que ni ayuna y ora y viven holgadamente, viven bien. Y hay gente que ayuna y ora y viven fatal. Entonces, el ayuno no es para conseguir bienes materiales. El ayuno, por lo menos lo que nos enseña Moisés, Elías y Daniel, era para tener el favor de Dios en sus vidas, espiritualmente hablando. Y obviamente que eso se iba a ver reflejado también en las cosas que estuvieran a su alrededor, porque vivían bien ellos. Entonces el Señor les dice, ¿habéis ayunado para mí? Y les dice el Señor así, cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Cuánto no nos deleitamos con las comidas que hacemos en la casa? Ayer hicimos una buena comidota, llegaron los hijos, estuvimos ahí compartiendo y todo esto. Y claro, yo siempre atravieso el caballito, no esta vez, pero cuando tengo la oportunidad casi siempre les digo, qué lindo que así nos reuniéramos para buscar del Señor y todo el asunto. Sí, porque para cualquier cosa nos reunimos y uno pone una cosa, el otro pone otra, y todos hacemos. Pero para buscar del Señor, sí, y lo digo por mi familia, yo no sé ustedes, pero es cierto, nos reunimos para hacer muchas cosas, pero para que me digan, a ver, Herman, usted como el pastor, reúnanos a todos para que nos hable del Señor, ni uno. Bueno, este asunto de los líderes, están muy calladitos, por cierto. No sé si están con sueño o es que están en ayuno y están deseando comer. Bueno, está la convocatoria que deben de hacer los líderes por causa de su Señor. Joel capítulo 1, versículo 14. Oiga lo que dice, proclamad ayuno. Proclamad es, anuncien que va a haber ayuno. No es una mención, es algo que el Señor está estableciendo, ¿ok?
proclamad ayuno, anuncien, va a haber ayuno, ¿ok? Convocad asamblea. Y oiga lo que dice: congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios. O sea, ninguno se escapa, desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Convocadlos a todos y clamad a Jehová. Comienza: proclamad ayuno y clamad a Jehová, termina. ¿Para qué era el ayuno? Para proclamar delante del Señor, para postrarse delante del Señor, para buscar el rostro del Señor. Y sigue diciendo ahí en Joel 2, 12 al 15, sigue diciendo la palabra del Señor: por eso pues ahora dice Jehová, número 1, convertíos, conviértanse, cambien, nazcan de nuevo, sean otras personas. Ahora sí dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Joel capítulo 2, versículo 2 estoy. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Y cómo dice ahí en su Biblia, la última parte del versículo? Dice: convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice, con ayuno y lloro y lamento. Con ayuno, con lloro y con lamento. Ayuno, nos abstenemos, que aunque el estomaguito suene, y más cuando estamos acostumbrados a comer mucho, que el estomaguito suene, pero eso no va a interponerse en ese tiempo lindo en que vamos a apartar para el Señor. Tenemos que ser honestos, hermano. Pasamos nosotros más desconectados del Señor que lo que pasamos íntimamente relacionados con Él. Y eso no les estoy diciendo que cuando estamos desconectados es que vamos al pecado, no estoy hablando de eso, sino el tiempo que ocupamos para estar en la presencia del Señor, donde le dedicamos ese tiempo de estar en su presencia. Por eso les hablaba de los ayunos de los años 80. Ya se sabía que ese sábado no se hacía absolutamente nada. Ahora, cuando menciono sábado, no piense que estábamos guardando el día de reposo, porque es que todo el mundo, siempre cuando uno dice algo, van a pensar cualquier otra cosa. No, era un sábado porque era el día que normalmente pues no se trabajaba, y entonces ya sabíamos que era ir a leer la Biblia, a recibir estudio, a estar orando, a estar clamando. Nos tomábamos de la mano y clamando al Señor, pedíamos: Señor, que mi hermanito se acerque más al Señor, y que deje esto, y que deje aquí, y que deje aquello lindo. Y como dice aquí Joel, oiga, acérquense con ayuno, con lloro y lamento. Es un tiempo en el que hay que buscar de Dios, es un tiempo en que hay que dedicarle al Señor. Y después dice: rasgad vuestro corazón, no la ropa. Rasgar era romper la ropa, sino rasgad vuestro corazón. En este caso es rasgad vuestra mente, la manera en que piensen, cámbienla y llénenla, renuévenla con la palabra del Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, dice. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tan tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Sí, Él se duele del castigo, pero no hay que castigarlos, porque el Señor al que toma por hijo lo castiga, y lo castiga ahí, y lo disciplina, lo castiga y lo disciplina. Hermanitos, hermanitas, hay que meterse a la palabra. Hay que meterse a la palabra. Son pasajes que ya se debería, un cristiano que tiene 2, 3 añitos de estar en una iglesia, y máximo si tiene 5, 10 años y no maneja estos pasajes, usted ha estado en vacaciones espirituales. Usted que nos está viendo, si tampoco sabía, no es posible. Bueno, sí es posible, porque ejemplo tenemos. Versículo 14: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Era la pregunta.
Tocad trompeta en Sión, tocad trompeta ahí en Desamparado, proclamad ayuno y convocad a asamblea. Propósito: ayunar, llorar y lamentarse. Cuando habla de lamentarse, no es que, ay Señor, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo aquí, sino, Señor, aquí estoy, Padre, necesito ser un hombre mejor, una mejor mujer, lleno de usted, buscar de usted, acercarme más a usted. Vea, poniendo esas cosas por principios, deseos por principio delante del Señor, créame que las otras cosas el Señor va a encargarse de todas las necesidades de cuanto podamos tener. Pero hay que acercarse a Él, hay que dejar de ser chuletones, hay que dejar ese vocabulario feo. Hablemos bonito, como cristianos, como cristianas, como hombres, mujeres de Dios. Hay que hacerlo, pero usted y yo somos los que debemos de dar el paso de quererlo hacer. Si no, pues se complica. Zacarías 8:19, apúntelo por ahí. Les toco este pasaje, hermanos, porque en este pasaje el Señor le dice a Zacarías que lo establezca como una fiesta solemne. O sea, que ya quedaba establecido, que se tenía que practicar, que se debía de hacer siempre, siempre. Dice en Zacarías 8:19 en adelante, bueno, ese versículo nomás. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Dice el Señor: el ayuno séptimo, del décimo, del quinto, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría. Entonces van a decir los que no ayunan o no les gusta o no enseñan: sí, pero eso era para los judíos, eso era para que lo practicaran los judíos, eso no es para nosotros los cristianos, porque eso está en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. De hecho que está en Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Bueno, entonces vamos a lo que Jesús enseñó. No querían nada del Antiguo Testamento, no creen lo que hizo Moisés, no creen lo que hizo Elías, no creen lo que hizo Daniel y sus amigos ayunando y orando, no creen en lo que Joel proclamó diciendo, convocando asamblea, convocando a todo el país. No le creen. Zacarías lo dice que son fiestas solemnes en el quinto, en el séptimo, en el décimo mes. ¿No lo creen? Bueno, vamos, creámosle a Jesús. Ah, bueno, es que nosotros somos cristianos. Ok, creámosle a Jesús entonces. Entonces dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros. O sea, cuando les toque ayunar, no sean austeros, que quiere decir no sean severos, no sean rígidos, no sean ásperos, no sean agrios. Ya les voy a decir por qué. Cuando ayunéis, no seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro. Eso era típico, allá en los 80 se daba. Cuando una persona llegaba en ayuno, llegaba así. Con una cara como que ya se iba a morir. Todo el mundo se daba cuenta de que andaba en ayuno. ¿Por qué? Porque se acuerda, hermana, todo el mundo andaba así. No tomé café, hermano, gloria a Dios. Sigue diciendo, dice: porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¡Ey! Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza. O sea, lávese, báñese bien. Unge tu cabeza y lava tu rostro. No llegues con lagañas ahí ni nada. Cuando vayas a ayunar, báñate bien, perfúmate y todo el asunto, y que nadie se dé cuenta de lo que usted está haciendo.
Y sigue diciendo, para no mostrar a los hombres que ayunan, que ayunas. Es algo suyo con Dios. La hora, usted la pone. Si son 2 o 3 horas, usted sabrá. Si es mediodía, usted sabrá. Si es todo un día, usted sabrá. Si está enfermo, no sea imprudente porque se va a enfermar más. Usted sabe cuánto tiempo puede estar. Solo puede 3 horas, pues 3 horas. Solo puede de las 5 a las 10 de la mañana. 5 horitas, 4 horitas, lo que usted pueda. Si tiene que tomar tratamiento, no lo deje tampoco. Porque eso también que nos han enseñado es que ayunemos de ver tele, ayunemos de ver el teléfono. Es pura alcahuetería más bien. Es pura alcahuetería. El Señor aquí no nos dice, sí, pero es que en el tiempo de Jesús no habían teléfono, no habían eso. Vea, la gente se regresa de donde esté por el teléfono, pero no se regresan cuando se les queda la Biblia. Bueno, por cierto, ahí se me quedó la mía. Pero ya traigo todo anotado. Y mi esposa me prestó la de ella. Gracias. Sí, porque ahora es que nosotros ayunamos televisión. Ayunan televisión. Vergüenza debería de dar. Es que nosotros ayunamos de no ver un partido. Pero ¿cómo va a meter usted un partido de que está ayunando y se lo va a ofrecer al Señor? Señor, hoy te ofrezco el partido, no lo voy a ver. Por favor, hermanos, seamos serios. Seamos serios. El Señor de lo que está hablando, el tiempo de ayuno es una búsqueda en su palabra, postrado, en oración, en clamor, delante de Él. Pero yo voy a estar, Señor, gloria a Dios, te bendigo, Padre, te exalto, porque hoy ayuné 3 horas de teléfono. Pasan más en el teléfono que en la Biblia. No oigo amén, pero yo sí digo amén. Lucas 18, 9 al 14. 2 tipos de hombres. 2 tipos de hombres. El Señor tuvo que hablarles ahí bueno, pasajes antes les habla, porque llegaron y le dijeron, no, me voy a adelantar, mejor vamos a este pasaje. Me voy a adelantar, ahorita se los digo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, no confíe en usted mismo, dice el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en lo que tú crees que es. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. ¿Qué era un publicano, Guadalupe? Ok, no hay problema. Alejandro, ¿qué era un publicano? Está bien, tarea para que lo aprenda. Sofía, dele clase, ¿qué era un publicano? ¿No te recuerdas? Ok, Marlon, publicano. Marlon, no, ok, Osquitar Monje, un publicano, no le llega, ok, Francisco, un publicano, no, ese era el fariseo, el último, no le llega, ok, está bien. Vergüenza deberían de sentir, sí, y usted, yo sé que usted que nos está viendo, usted sí sabe. Un publicano era el recaudador de impuestos, era el que cobraba los impuestos. Ese era el que cobraba. Entonces, cositas tan pequeñas que a lo viejo que usted está, debería de saberlas. ¿Qué sabe más a usted? ¿Qué es lo que más le deleita a usted saber? Bueno, eso es para animarles, a cuánto estamos. ¿Cuánto nos falta todavía por crecer? A lo que usted le está dedicando tantas horas, dedíquele meterse a la palabra del Señor. Porque solo uno como pastor y líder tiene que prepararse. Obviamente yo tengo que estar preparado porque si me sale una pregunta o tengo que enseñar algo o eso o lo otro, estoy obligado a hacerlo. Pero usted también como hombre y como mujer de Dios, usted tiene que hacerlo. ¿Cómo no va a saber a estas alturas quién es un publicano o un fariseo, un intérprete de la ley? Tiene que saberlo. Mateo era un publicano, recaudador de impuestos, ya lo sabe.
espero que ya nunca se le olvide. Ok, bueno, entonces resulta que llegaron dos, uno que era fariseo y el otro que era republicano, que era publicano. Y entonces dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo. Oiga cómo oraba el fariseo. Oraba consigo mismo, pero oraba consigo mismo diciendo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como esos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que tengo aquí a la par. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén, diría mucho. Doy diezmo de todo lo que gano. Así oraba este hombre. Ayuno 2 veces por semana, era una costumbre. Estamos en el ayuno. Yo estoy enfatizando el ayuno en tiempos de Jesús. ¿Quién enseñó esta parábola? Jesús mismo. Ahora, ¿cuál es la intención de la parábola? Poner un ejemplo natural para darnos a entender algo espiritual. Esa es una parábola. ¿Ok? Vale que ya lo sabían ustedes. Entonces, así oraba el fariseo. Oiga cómo oraba el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar el rostro o los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, y seguro de ahí viene por mi culpa y mi gran culpa, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién salió justificado? El publicano. Porque cualquiera que se enaltece, yo ayuno, yo oro demasiado, yo conozco mucha Biblia, yo conozco todo desde Génesis hasta Apocalipsis y a mí nadie me gana. Dice el Señor que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Comentario. Hermanos, si bien es cierto, en ningún elemento natural nos dará un fruto espiritual. El ayuno fue y se estableció como una práctica solemne, donde los hijos de Dios se apartan para estar a solas con el Señor en tiempos de humillación, de ruego, de clamor, de perdón e intercesión por los demás. Ese es el propósito del ayuno. El Señor habla acerca del ayuno que le agrada a Él, allá por Isaías capítulo 58. El ayuno que agrada al Señor. Apúntelo por ahí. Clama a voz en cuello, dice Isaías. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vean, este asunto de los profetas no era un trabajo fácil. Era un trabajo de que, si bien es cierto, eran el instrumento de Dios, pero que ya daban por sentado que eran o iban a ser mártires por servir a su Señor. Iban a ser despedazados. En el caso de Isaías dice que lo metieron en un tronco y lo partieron en 2, dice la historia, que así murió Isaías. ¿Y quién fue este hombre? Uno de los más grandes profetas que el Señor pudo haber levantado. ¿Cómo murió? Aserrado, cortado en un madero. Entonces no era como una ganga ser un profeta principalmente, porque el profeta era, ¿ese sí lo sabe, Yami? ¿Ese sí lo sabe? Ok, exactamente. El profeta es la boca de Dios. Era el instrumento que Dios usaba para hablar a través de ese hombre y de esa mujer también. Era el instrumento que Dios usaba. Entonces, aquí el Señor le dice: clama voz en cuello, o sea, habla fuerte y anuncia a mi pueblo su rebelión. O sea, se han rebelado contra mí, le dice el Señor. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero en rebelión jamás lo van a conseguir.
¿Qué es la rebelión? Aquel que sencillamente se rebela delante de Dios, o sea, el que hace lo contrario a lo que Dios establece. Esa es una persona que se rebela delante de Dios. Porque dicen, ¿quién? El pueblo, ayunamos, oiga, ayunamos y no hiciste caso. ¿Y quién dice que el ayuno es para que Dios nos haga caso? Si lo principal que el Señor dice es, conviértanse a mí, arrepiéntanse, vuélvanse a mí, vuélvanse de su mal camino, y entonces yo los voy a escuchar. No es cuestión de que, Señor, mañana ayuno para que me vaya bien el resto de la semana. Señor, voy a ayunar porque la otra semana tengo un paseo y necesito que me vaya pura vida. Que me paguen los que me deben y para llevar buena plata, Señor, y que tu sangre me cubra y todo el asunto. ¿Qué dice? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y entonces viene y le dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. O sea, vuestros propios intereses. No necesariamente buscan lo que yo quisiera que buscaran, a mí, que se conviertan. Y oprimen hasta sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Señor, yo voy a ayunar para que me afiles de una manera para que cuando se me presente uno, hasta la cabeza le huele. Para contiendas y debates ayunan. Sigue diciendo más adelante, para herir con el puño inicuamente. Y les dice el Señor, no ayunéis como hoy, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea escuchada en lo alto. Este es el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que en el día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, lo que les hablaba. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor? El Señor estaba cansado de que la gente le ofreciera tanto sacrificio externo, tanto sacrificio externo. No ayune televisión ni celular, ese es un ayuno externo. Haga el interno, donde usted quiere cambiar desde adentro, donde el celular no tiene que ver nada, porque dice el Señor que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que de adentro sale, de lo que de adentro sale del hombre, eso es lo que lo contamina. ¿Por qué? Porque adentro es donde usted maquina lo malo y lo bueno que usted quiere hacer. Por eso el Señor dice, todos los alimentos que ustedes comen, eso a ustedes no los va a contaminar. Y si los contamina es porque tenía mucha grasa y esto y lo otro, y una infeccioncilla, lo que sea. Pero lo que los va a contaminar espiritualmente es el odio, la basura, el rencor, todo lo que sale de adentro. Eso es lo que los contamina. Así dice el Señor. Sigue diciendo, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras, y aquí ya el Señor pone el ejemplo del ayuno que quisiera que su pueblo practicara. Soltar las cargas de opresión, que dejen ir libres a los quebrantados, que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Bueno, si usted va a ayunar, y compre siempre la piña de pan, el bollito de pan, y compártalo con otro. Dele el pancito a otra persona. Usted no va a ayunar, compre el pancito siempre y compártalo con otra persona. Dice, no es que apartéis tu pan con el hambriento. Leo bien, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Y lo primero que decimos nosotros, uy, ojalá que aquí no venga, porque si se queda, qué pereza. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Estar dándole yo nada. Que no te escondas de tu hermano. Que Dios me lo bendiga, hermanito, que el Señor lo prospere y le vaya bien. Entonces dice el Señor, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía.
Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Esto es lo que el Señor espera que nosotros, el pueblo cristiano, los hombres y mujeres de Dios, podamos lograr en nuestra intimidad con Él. Hermanitos, como les dije al principio, este es un tema, es más, yo los invitaría para que ustedes busquen en YouTube, y si conoce a predicadores, que usted pueda ver la fecha de cuándo fue la última vez que se habló de ayuno, y obviamente ligado con la oración. Muy poco. Muy poco. Con esto no estoy diciendo que yo soy el que llevo el mérito, porque estoy hablando de ayuno. Para empezar, que si yo invitara a la iglesia ahorita a hacer un ayuno congregacional, no levanten las manos, para defenderme, yo creo que solo mi esposa y yo vendríamos, y uno que otro que no tenga compromiso. Pero bueno, no pueden venir aquí, ojalá que lo puedan hacer en su casa, porque practicándolo en su casa, haciéndolo en su casa, incluso en su trabajo. Pastor, pero ¿cómo vamos a hacerlo en nuestro trabajo? Como dice el Señor, laven su carita, únjanse bien, pónganse bien perfumadito, y ahí donde esté haciendo sus obligaciones, ustedes están en oración, y al mediodía terminase el ayuno. Papito, gracias por este tiempo tan lindo, y ya almorzó, y ya no pasó nada, pero estuviste en tu íntima relación con el Señor. Y después probamos a ver cómo nos va. Después prueba usted a ver cómo le va. Le hicieron una pregunta a Jesús. Jesús le dice: ¿cómo es posible que nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Entonces vino Jesús y les dijo, para que ustedes vean que era una cuestión ya cultural, era algo tradicional, era algo que ellos utilizaban siempre para su relación íntima con el Señor. Entonces Jesús les responde y les dice: vean, muchachos, ellos no tienen ahorita necesidad de ayunar porque están con el esposo, refiriéndose a él mismo, porque están conmigo, yo estoy con ellos. Pero en el momento que yo ya no esté con ellos, igual que ustedes, ellos tendrán que ayunar, sus discípulos. Fue algo que el Señor estableció. ¿Está el Señor con nosotros? No, físicamente. Espiritualmente sí. Con los discípulos ya no estaba físicamente, espiritualmente sí. Ahora que el Señor no está con nosotros físicamente, espiritualmente tenemos que buscarlo a través del ayuno y de la oración también. No está por demás, no está de más que dediquemos ese tiempo al ayuno y a la oración. Y les cuento que les va a dar sueño. Vieran ustedes, cuando era ayuno congregacional de todo el día, la gente cabeceaba. Pero en el partido de fútbol no cabecean. En las series no cabecean. No quieren ni que hayan anuncios. ¿Por qué? Porque eso alimenta tu carne, tus emociones. Lo espiritual, cuando no estás acostumbrado, te da sueño. Muchos agarran la Biblia y se duermen, les da sueño, pero agarran el celular y se despabilan y quieren leer de todo. Clama a voz en cuello, insta a la congregación desde el pequeño hasta el más grande, y búsquenme con ruego, con ayuno, con oración, con clamor, con humillación. Póngase de pie, por favor. Lo primero que les digo al Señor: convertidos hacia mí, vuélvanse hacia mí, vuélvanse hacia mí, ayunen y oren, búsquenme,
pero es que hay que hacerlo. Hermanos, vean, escuchen y vean. Cuando el hombre se arrepiente y le pide perdón a Dios, esa persona pasa de muerte a vida. El Señor lo traslada del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el de la luz admirable. Lo hace una nueva criatura. Y en ese momento el Espíritu Santo de Dios viene a la vida del hombre. Y esa es la experiencia más grande, sobrenatural, que todo hombre y toda mujer puede experimentar. El convocarles, el instarles, el enseñarles acerca del ayuno y la oración es para que en tu haber nacido de nuevo sea parte de usted la disciplina de buscar y hacer las cosas que te van a hacer más espiritual, más a buscar de Dios, a dejar más las cosas de la carne, del viejo hombre, de la vieja mujer, y a querer anhelar parecerte cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Pero si alguno, dice el Señor, está en pecado, convertíos a mí, dice el Señor. Conviértanse a mí, vuélvanse hacia mí, y yo me volveré a ustedes. Si alguno de los que está aquí hoy sabe que llegó en pecado, pecado es todo aquello que transgrede la santidad de nuestro Señor, y usted lo sabe, usted lo sabe. Usted que nos está viendo, usted sabe cómo está caminando, si religiosamente, si has perdido toda práctica cristiana, la palabra de Dios, la oración, el ayuno y todo aquello lindo que antes hacías, lo has dejado. Vuélvete al Señor ahora. Hoy el Señor está presto para recibirte nuevamente. Ahí donde estás puedes decirle al Señor: Señor Jesús, perdóname. Yo soy uno de los que tiene que convertirse a ti, Señor. Perdóname, Señor. Ya no quiero más esta vida. Me arrepiento, Señor, de todo corazón. Límpiame, Señor. Que haga usted de mí una nueva criatura, Señor. Que tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, hoy me pueda lavar, limpiar de todos los pecados que he cometido, Señor. Ya no más. Vine sin ti, pero ahora me voy contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por perdonarme, porque reconozco que no lo merezco, Señor. Hoy también decido perdonar a todas aquellas personas que me dañaron, Señor, porque hoy entiendo que si esas personas lo hubieran tenido a usted, jamás me hubieran dañado, Señor. Hoy entiendo por qué también yo dañé a tanta gente, porque si lo hubiera tenido a usted, jamás las hubiera dañado, Señor. Pero ya no más, Señor. A partir de hoy, Señor, comenzaré a tener una íntima relación con usted, Señor. Y te voy a buscar, Señor, en oración, en ayuno, en clamor, Señor, en súplica, delante suyo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén, 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 amén. Si en algo podemos servirle, 8876-8006. Ese es nuestro número de celular, y también por WhatsApp nos puedes contactar aquí en Costa Rica. Si estás fuera de Costa Rica, le agrega el signo de más y el código de área 506 y podemos contactarnos. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga y adelante en Cristo Jesús. Bendiciones.